hacer que aparezca más frecuentemente, más tempranamente, ¿sí?, que en otras. Y esto es la fisiopatología, tampoco nos vamos a meter, pero tiene que ver con la apoproteína E2, ¿sí? Si está la E2, en realidad disminuye el riesgo de Alzheimer, si está la ApoE4, aumenta el riesgo, ¿sí? Así que está bastante caracterizado la fisiopatología. Y bueno, ¿qué efecto ha tenido digamos, la materna, el screening y la determinación electiva en Europa sobre la preferencia prenatal, ¿sí?, de síndrome de Down? Bueno, esto es, la edad materna, sí, tanto para las trisomías 21, 13 y 18, el riesgo, esto ya lo conocemos, y esto es cuántos son diagnosticados, esto es para el 2013, antes de que se extendiera el uso de ADN fetal en sangre materna. Fíjense que varía bastante de acuerdo a los países. Por ejemplo, en Austria, en mujeres de mayores de 35 años, 80%, en Dinamarca, 90%, en Irlanda, un país Irlanda del Norte, esto es país católico, era menos del 10%, porque probablemente las mujeres no querían hacerse screening. En País Vasco, España, es 90%, en Ucrania, menos del 20%, en Reino Unido, que uno pensaría, Reino Unido, fíjense, 70%, ¿sí? Y en mujeres menores de 35 años siempre menos, ¿sí?, salvo acá en Irlanda, ¿sí?, y acá en Ucrania, pero bueno, en general menos, porque era menos probable por ahí que se hagan un estudio invasivo, ¿sí? Esto es cómo son diagnosticados, cuál es el método. Esto también varía de país en país. Por ejemplo, acá en Dinamarca, la mayoría por screening combinado, ¿sí?, son identificados. O sea, en cambio, en Francia, la mayoría por ecografía, en Alemania, la mayoría por directamente una biopsia, una amnio, ¿sí?, en País Vasco directamente sin hacer una ecografía previa, o la oferta de una biopsia corneal y amnio. ¿Y qué porcentaje finalmente nacen? Estos son los nacidos vivos y estos son los totales. Entonces, en Austria, diríamos que, nacidos vivos son menos del 10%, ¿sí? En Dinamarca, también menos del 10%, en Francia, menos del 10%, en Alemania, menos del 10%, en Irlanda, ¿sí?, un 20%, ¿sí? En Malta, 20%, ¿sí? O sea, fíjense, en Reino Unido también 10%, en España 6%. Bueno, esto tiene que ver con el tema de la terminación del embarazo, es decir, que salvo, en la gran mayoría de los países nacen menos del 20%, ¿sí?, y en algunos países menos del 10%. Y esto es un estudio también de la misma época en Holanda, mujeres con edad materna avanzada y riesgo aumentado cómo el tema de la postergación de la maternidad tiene efecto en la prevalencia. Entonces, esto es la edad materna media en Holanda desde el 2000 hasta el 2013. Fíjense que ha ido subiendo y se estabilizó recién y quizás bajó un poquito a partir del 2006. Esta es la prevalencia natural de trisomía 21, lo que debería pasar con este aumento de la edad materna, debería ir subiendo, y esto es la prevalencia actual. O sea que la diferencia es el efecto eugenésico de básicamente hacer terminaciones de embarazo en chicos con Down, ¿sí? Entonces, esta diferencia está explicada por el screening combinado, ¿sí? Y acá vemos, esto es año, cuántos nacimientos, cuántos deberían haber nacido y cuántos finalmente nacen. Entonces, deberían haber nacido 400 y nacieron 280, en fin. Acá vamos viendo el efecto del screening combinado y cómo en Europa sobre todo se lo usa para seleccionar. Y esto es en Estados Unidos, prevalencia y efecto del diagnóstico prenatal. Esto, es número de personas y cuántas tienen cada rango de edad, pero cómo ha ido subiendo la edad materna avanzada. Esto es, esto lo expliqué mal. Esto es en realidad el primer cuadro de prevalencia de trisomía 21, si la prevalencia de Down en Estados Unidos en el periodo entre 1950 y 2013, de acuerdo a la edad que tiene la gente con trisomía 21, ¿sí? Entonces fíjense que hay poquitos que tienen más de 60, ¿sí? La mayoría tienen menos de 30 años, ¿sí? Y esto es nacimientos
vivos con Down, terminaciones selectivas del embarazo con Down. Fíjense cómo empezó desde a fines de los 70 empezó a cobrar empezó a jugar un rol importante. Y esto es pérdidas naturales, sí, que no cambiaron. Entonces, fíjense que si uno mira desde 1974 hasta el 2013, más o menos ha aumentado muy poquito la prevalencia del nacer con Down, pero lo que ha impedido que suba en correlación con el aumento de la edad materna es la terminación electiva. Es decir que, para resumirlo, en los países de Europa lo que ha pasado es que nacen la misma cantidad de Down que nacían antes, a pesar de que deberían nacer más por la postergación de la maternidad, gracias a que con el diagnóstico prenatal se impide que nazcan un porcentaje, ¿sí? A ver, acá hay algunas preguntas que no había visto. Bueno, ambas anomalías digestiva y cardíaca. ¿Se asocia la cardiopatía quirúrgica y la recomendación es la misma? En cuanto a ver, si un bebé tiene obviamente una cardiopatía congénita y una malformación digestiva, es un caso más complejo. Habitualmente primero se resuelve depende de cuál sea el grado. Si es un canal AB, los canales AB y la C y B en general se suelen corregir más tarde, si pueden, salvo que sea un canal AB desbalanceado, se suelen operar a los 3 meses. Pero bueno, muchas veces la malformación digestiva tiene que ser resuelta el primer mes de vida. Ese trabajo considera fetos con 321 con o sin cardiopatía. Perdón que no llegué a leer los casos incluidos. Esto no sé si se referís al de disfunción placentaria o al primero, pero bueno, sí. A ver, 50% de los fetos tienen cardiopatía. ¿Por qué no sacarlo a las 36 semanas si las 38 se duplica el riesgo de muerte intraútero? Pregunta Natalia. Y bueno, porque, a ver, no es gratis el tema de un nacimiento prematuro, sobre todo en un bebito con Down, ¿sí? Entonces, son bebés que tienen hipotonía, que tienen dificultades para alimentarse. Entonces, el balance, como mostrábamos en ese cuadro, baja el riesgo hasta las 38, después vuelve a subir. El mejor momento son las 38 semanas. Con respecto a la mortalidad intraútero y su beneficio de finalizar a las 38, bueno, eso está respondida sobre todo en ese gráfico. El mejor balance son las 38 semanas. Bien, ¿qué más? Bueno, y por todo esto es que la trisomía 21 se ha convertido, sobre todo en el hemisferio norte, en una especie en peligro de extinción, ¿sí? Y cada vez nacen menos, a pesar de que es la enfermedad cromosómica más frecuente, a pesar de que algunos de estos chicos pueden tener vidas plenas, felices y digamos, suelen ser muy queridos por sus familias, a pesar de que algunos de estos chicos pueden integrarse socialmente, ¿sí? Bien, entonces, eso es trisomía 21. Después vamos a hablar, cuando hablemos de vuelta, vamos a hablar de todo el screening y todo lo que vemos prenatalmente, pero esto es clínicamente la enfermedad. Vamos a hablar ahora de las trisomías 18 y 13, que son las trisomías viables severas. ¿Por qué viables? Porque, bueno, hay otras trisomías frecuentes que no son habitualmente viables. Trisomía 16, dijimos trisomía 22. Con respecto a la trisomía 18, más o menos en promedio afecta a 1 en 5.000 recién nacidos, es decir, que es 10 veces menos frecuente que la trisomía 21, ¿sí? La sobrevida a término es muy baja, es 3% más o menos. 1/3 de los detectados en el segundo trimestre llegan a término, hay un montón que se pierden tempranamente en el embarazo. 60% de los recién nacidos se mueren en el primer mes, 90% se mueren dentro de los primeros 6 meses. Y entonces, de vuelta, estos chicos tienen una altísima mortalidad, de hecho 19 de cada 20 se mueren en el primer año de vida, pero no se mueren todos en el primer día, en el segundo día, muchos viven, o sea, hay un 10% que vive más de 6 meses y hay un 40% que vive más de un mes, ¿sí? La sobrevida media en varones, por alguna razón, ¿sí? Como nos pasa siempre a los varones, es menor, ¿sí? La sobrevida media en varones es 1 o 2 meses, mientras que en las mujeres es 9 a 10 meses, ¿sí? Y todos tienen retraso mental y discapacidad física, ¿sí? Con respecto a la trisomía 13, haciendo un primer pantallazo, ahora vamos a profundizar, esta trisomía es más o menos entre 2 y 3 veces menos frecuente que la trisomía 18, que a su vez era 10 veces menos frecuente, más o menos, u 8 veces menos frecuente que la trisomía 21, ¿sí? O sea que esta trisomía es como 30 veces menos frecuente que la trisomía 21, ¿sí? La mayoría son abortos del primer trimestre
y vimos que en el primer trimestre temprano a veces pueden no tener ninguna manifestación estructural, pero para las 12 semanas ya tienen muchas manifestaciones estructurales. 80% son por no disyunción, pero recuerden que hay entre un 20 y un 30% de traslocaciones, sobre todo traslocación 13-14, ¿sí? ¿Qué más? 45% de los recién nacidos mueren dentro del primer mes, ¿sí? Si lo comparamos con, sí, es más o menos igual de mortal o un poquito menos que la trisomía 18. 70% dentro de los primeros 6 meses, en eso es un poquito más, también parecida a la trisomía 10% dentro del primer año, que 20% puede vivir más de un año. Los sobrevivientes tienen retraso mental, ceguera, sordera y epilepsia. 100% tienen retraso mental y discapacidad física, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante un diagnóstico prenatal de estas trisomías? Por un lado, bueno, obviamente tratar de acompañar y contener a los padres. Esto es una muy mala noticia, una noticia muy fuerte para una familia. Concentrarnos también en que ahora, como estos chiquitos les va a ir mal, en la mayoría de los lugares en los que nazcan y en la mayoría de los casos, la salud materna se vuelve prioritaria, ¿sí? Y tratar de anticiparse a algunas complicaciones fetales que pueden ocurrir, ¿sí? Y veamos algún caso. Esta es una señora, ama de casa de Capital Federal, tiene 40 años, es su segundo embarazo, tiene un parto sin problemas, es APO positiva, son las 33 semanas. En el primer trimestre, a pesar de tener 40 años, no tuvo un screening combinado, ¿sí? Veremos, no sabemos por qué, si el obstetra, no sé, no había leído esa parte del libro. Y es referida por el diagnóstico en el tercer trimestre de un onfalocele, ¿sí? Ahí Milena hace alguna aclaración. Mi pregunta se refería a si el trabajo de beneficio de finalizar el embarazo a las 38 semanas incluía o diferenciaba a aquellos con o sin cardiopatías congénitas. No, bueno, no hay demasiadas diferencias en cuanto a ver, acá estamos hablando de disfunción placentaria, o sea que no hay diferencias en si el feto tiene una cardiopatía o no, porque la mayoría de los fetos, o sea, las cardiopatías congénitas que tienen los fetos con Down no se asocian al deterioro prenatal, ¿sí? Entonces no producen insuficiencia cardíaca, por lo cual si el feto tiene insuficiencia placentaria o no, o dicho al revés, si el feto tiene una insuficiencia placentaria, tenga o no una cardiopatía, se va a comportar de forma similar, ¿sí? Así que no importa en realidad si tiene una cardiopatía, lo que importa es el riesgo de disfunción placentaria tardía y de muerte que tienen estos chicos si uno avanza hacia término tardío. Y después, a ver, Jennifer dice, en cuanto al saco gestacional grande y el embrión pequeño, ¿cuál sería la posible causa? Bueno, Jennifer, hiciste la pregunta un poquito más tarde, pero no sabemos. O sea, es como si me preguntas por qué los fetos con trisomía 21 tienen nariz chica. No están identificados esos mecanismos moleculares, ¿sí? Lo que sabemos es que existe la asociación, ¿sí? La verdad que no sabemos, no está todavía mapeada los mecanismos de cómo un determinado genotipo produce un determinado fenotipo. Entonces, la mayoría de las cosas no lo sabemos. Entonces, ¿por qué los fetos con trisomía 18, o al revés, por qué los fetos con trisomía 13 tienen polidactilia? Todavía no lo sabemos, ¿sí? Tiene que ver con regulación génica, ¿sí? Pero no hay una respuesta que yo te pueda decir y tampoco probablemente te serviría, pero supongamos que yo supiera la respuesta y te diría, en cuanto al saco gestacional grande y el embrión pequeño, bueno, tiene que ver con la proteína 7447A. ¿Te sirve de algo ese dato? No, bueno, así que en realidad poco importa el mecanismo porque no tenemos ninguna forma de modificarlo, ¿sí? Bien, pero volvamos a este caso, ¿sí? La paciente tiene un onfalocele, ¿sí? Diagnosticado en el tercer trimestre. Entonces, vamos a ver, ¿tiene un onfalocele o no? Ahí vamos a la inserción del cordón. ¿Qué les parece? ¿Es verdad? ¿Tiene un onfalocele? A ver, si quieren lo ponemos de vuelta y vamos justo a la inserción del cordón. Ahí. ¿Qué opinan? Sí, a ver, Agustina dice sí, Cintia dice sí, Lucía dice sí, y yo estoy de acuerdo con ella. ¿Sí? Esto que está saliendo por acá es el intestino, es un onfalocele pequeño. Esto de acá es un asa intestinal adentro del intestino. ¿Alguno ve algo más que le llame la atención? Ahí se ve bien el asa, ¿sí? De hecho tiene contenido meconial.
¿Alguno ve algo más que le llame la atención en este barrido ecográfico? Hay dos cosas más. El hígado, no, yo más que el hígado diría que hay algunas, digamos, el intestino parece estar un poco más ecogénico en algunas áreas ecogénicas del intestino, ¿sí? Pero la otra cosa que se ve acá es esto. Estos no son arterias, estos son quistes de cordón, ¿sí? Bueno, muy bien, Yamila también que dice que hay polidrámeos, hay un montón de líquidos, ¿sí? Es verdad, hay polidrámeos. Estómago, a ver, veamos, a ver si dice. El estómago, sí, podría ser un poquito pequeño, ¿sí? Habría que verlo bien en el tiempo, con un solo barrido, por ahí. El estómago es un órgano, digamos, que tiene llenado y vaciado. Pero bueno, un farocele pequeño que solo contiene intestino, ¿sí? Sigamos. Bueno, acá se ven los quistes de cordón. Entonces, para estar seguro que son quistes de cordón, tengo que prender el Doppler. Y fíjense que acá vemos que hay áreas del cordón que son anecogénicas que no se pintan con el Doppler color. Eso es otro marcador de enfermedades cromosómicas, ¿sí? Quistes umbilicales, múltiples. Bueno, vamos entonces a ver el corazón. Bueno, ¿alguien vio algo? Lo pongo de vuelta. C y B, bueno, muy bien. Entonces, fíjense, un cacho de C y B, ¿sí? Ven ahí, C y B perimembranosa. Entonces, de vuelta, miren cómo viene un feto. A este feto le vieron un falocele en el tercer trimestre, pero venía ya con otras cosas, con quistes del cordón, que no habían sido informados ni vistos, polidrámeos, que tampoco había sido informado, una cardiopatía que no había sido vista, ¿sí? Bueno, ¿qué próxima cosa que, a ver, bueno, ahí C y B, y la podemos ver con Doppler también, a ver, ahí vemos con Doppler a C y B, ¿sí? Es en la parte de arriba, así alta del tabique. Bueno, veamos a ver si es verdad, vamos a darle otro barrido abdominal a ver si es verdad lo que decía, ¿quién lo decía? Lo decía Daniel con respecto al intestino, al estómago chico, a ver si es verdad. A ver, ahí tenemos. Sí, parece que tiene razón Daniel, ¿sí? Fíjense que el estómago no se ve muy bien, ahí se ve la C y B, pero el estómago en este barrido ahí casi que no aparece, ¿sí? A ver, el corazón está acá, o sea que deberíamos estar mirando que esté por acá y no lo vemos. Así que tiene razón Daniel. Este bebé tiene estómago no visible. Bueno, ¿a dónde más vamos a mirar? ¿Les parece mirar un poco la cara? Vamos a mirar la cara. A ver, Yamila dice algo. En pacientes con anomalías ya detectadas en la E1, ¿a qué edad gestacional es conveniente hacer un ecocardio fetal? Bueno, Yamila, vas a tener que tener paciencia porque esto todo lo vamos a ver, pero bueno, te puedo si querés adelantar. Si yo veo en una E1 una malformación estructural, una malformación estructural o tengo un diagnóstico, ya en el primer trimestre puedo hacer algunos diagnósticos de cardiopatía. Si no, en general, el mejor para mirar el corazón en el primer trimestre no es el cardiólogo, ¿sí? Y les diría que el mejor para mirar un feto no es el cardiólogo, porque el cardiólogo solamente ve un órgano y está acostumbrado a ver órganos, o sea, corazones de recién nacidos. Entonces, un corazón del primer trimestre, que es un corazón del tamaño de un granito de arroz, en general no tienen tanta experiencia los cardiólogos en verlos. Los cardiólogos, es más, muchas veces los metes en problemas si les tirás un ecocardio antes de las 20 semanas. Habitualmente quieren ver a los chicos como muy temprano, a las 22, 24 semanas, ¿sí? Donde pueden ver mejor el corazón y tienen más experiencia para verlo. Esa es una cosa, ¿sí? Entonces, en el primer trimestre hay que mirar el corazón, pero es mejor que lo mire un fetólogo con experiencia en saber mirar corazones fetales, ¿sí? El otro problema del cardiólogo es que, como dijimos, está acostumbrado a ver un órgano, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar es que si vos le mandás
un feto, digamos, que tiene muchas cosas, supongamos en las 20 semanas, el cardiólogo le ve la C y B y prende el cassette y le dice a la madre, bueno, quédate tranquila, la C y B es una malformación leve, bla, 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 bla. Sí, pero el chico tiene holoprosencefalia, ¿sí? Entonces, no se tiene que quedar tranquila la madre porque el chico tiene trisomía 18. Entonces, los cardiólogos no ven síndromes, ven corazones, ¿sí? Y uno no puede asesorar con respecto al pronóstico perinatal en base a un solo órgano, ¿sí? Entonces, el fetólogo ve todo el feto entero y piensa en genética, piensa en infecciones, piensa en el nacimiento. El cardiólogo sabe mucho del corazón y nos va a ayudar mucho cuando tenemos sobre todo un feto con una cardiopatía aislada, pero ante un feto con 20 malformaciones, ya no importa tanto el corazón, ¿sí? Importa el nombre de la enfermedad, ¿sí? Entonces, el cardiólogo, lo mejor es que esté poquito, a ver, lo ideal es que el cardiólogo, digamos, se le informe antes qué son las otras cosas que se vieron, o que venga a la ecografía y colabore en la evaluación en forma multidisciplinaria, ¿sí? Para que no meta la pata. Bueno, sigamos. La cara. Bueno, ese perfil, ¿qué les parece? Sí, obvio. Exacto, es un dato más, ¿sí? En este chico, ¿importa si tiene una C y B o un canal AB? No, se va a morir igual, ¿sí? Bueno, o por lo menos a priori, lo más importante es el diagnóstico sindrómico. Bueno, estoy de acuerdo con el hueso nasal ausente. La micrognatia no es tan, es debatible, pero tienen por alguna tendencia a tener una perita chiquita, pero sin duda tiene un hueso nasal ausente, ¿sí? Estamos de acuerdo. Y acá, si hacemos una ecografía tridimensional, las orejas parecen estar bajas y sí, bueno, tiene una perita chiquita, ¿sí? Pero lo más importante es el hueso nasal ausente. Bueno, y ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que tenemos que ir a mirar? Que nos va a poner el sello de lo que tiene. Sí, sistema nervioso central, línea media no. Miembros, me gustó lo que dijo Valeria, ¿sí? ¿Qué parte de los miembros? Es lo que tengo que ir a mirar. Los huesos largos no, el fémur tampoco, no me importa. Las manitos, las manitos, vayan a ver las manos, ¿sí? Eso. Miren las manos. Ahí está, miren cómo tiene las manos este chico. Se ven muy bien porque tiene polidramnio, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver las manos cerradas, con dedos sobrepuestos, ¿sí? Y ahora miremos otra cosa, cómo crece. Fíjense, crece pésimo. Venía creciendo bien y la cabeza empezó a crecer mal, ¿sí? El abdomen prácticamente no crece desde las 30 semanas, está plano. El fémur, está bien, lo dijeron y tienen razón, ¿sí? Ha ido creciendo menos, o sea, esto es una restricción de crecimiento simétrica, ¿sí? Afecta a todos los segmentos corporales, pero a diferencia de las restricciones de crecimiento placentarias, tiene polidramio. Entonces, si ustedes ven esto, una restricción de crecimiento simétrica con polidramios, tienen que pensar en cromosomas, ¿sí? RCI simétrico severo, con polidramios leves, piensen en cromosomas. Bien. Y vamos a ver, entonces, este bebé tiene restricción de crecimiento. Por más de que y además tiene malformaciones, estoy pensando entonces en que este bebé tiene probablemente una trisomía 18, ¿no? Pero bueno, ¿hay un mecanismo placentario o no? Voy a ver entonces la umbilical. Y la umbilical, bueno, tiene un IP 1.84, fíjense cómo viene el IP umbilical. Este feto lo que pasó es que empezó a ser una restricción de una insuficiencia placentaria terrible, porque debe tener una placenta mínima y trisómica, ¿sí? Entonces, este bebito que al final venía con la etiqueta de onfalocele leve aislado, le tenés que decir a la madre a las 33 semanas, mira, bueno, es un poquito más complicado, ¿sí? Tiene el onfalocele, es verdad, pero tiene polidramnios y tiene una cardiopatía y tiene signos claros de que está haciendo una insuficiencia placentaria y que probablemente la causa de todo ese paquetito es que tiene una trisomía 18 y se va a morir, ¿sí? Por ahí uno no le va a decir así todo junto, pero sí decirle, bueno, tiene probablemente una enfermedad cromosómica severa que si se confirmara
se asocia una altísima mortalidad perinatal. Entonces, ante esto, de vuelta, ¿qué es lo primero que va a ofrecer? ¿Cuál es el próximo estudio? Empieza con K y termina con tipo, ¿sí? Cariotipo, ¿sí? Bien, cariotipo, me gusta, bien, todos cariotipo. Por favor no digan estudio genético, porque estudio genético hay 20 estudios genéticos. Cariotipo es el estudio que necesitamos, ¿sí? Tenemos que contar los cromosomas porque estamos pensando que a este chico le sobra un cromosoma. ¿Cuál? El 18, ¿sí? ¿Se indica el cariotipo? ¿Indicado el cariotipo? Qué mocazo. No, el cariotipo no se indica, se ofrece, exactamente, como dice Lucía. Vos no sos el papá de la paciente ni le pones un revólver en la cabeza y decís, señora, la vamos a punzar la panza. No, el cariotipo es un estudio invasivo que se ofrece. Entonces el médico tiene que, la responsabilidad de un médico fetal es decir, señora, todo esto parece tener una causa y lo más probable es que la causa sea que sobre un cromosoma. La única forma de poder documentarlo es hacer una punción y obtener una muestra de líquido amniótico o de la placenta, lo que fuera, y con el microscopio contar los cromosomas. Ahí también dice, vale, pero si la señora dice, no me cambia nada, no quiero saber, no quiero punzar la panza, se lo hace, ¿sí? Valeria pregunta, ¿QFPCR también se podría hacer? Sí, obviamente que se podría hacer, es un método molecular rápido y vamos a hablar de la QFPCR cuando hablemos de técnicas invasivas. La ventaja que tiene la QFPCR es que si justamente tengo líquido amniótico y la paciente quiere saberlo rápido, lo sé más rápido, ¿sí? Lo voy a seguir en 7 días. Y alguno podría pensar, bueno, ¿cuántas semanas eran? 30, 33 semanas. ¿Me va a cambiar en algo? Si al final el chico nace, bueno, le saco sangre de cordón y lo sé. Bueno, veamos. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, las opciones son, algunas de las opciones son estas, ¿sí? Que por ejemplo, el cariotipo me venga, no, mira, ¿sabes qué? ¿Viste que pensabas trisomía 18? No, no tiene trisomía 18, ¿sí? O, ¿viste que pensabas trisomía 18? No, al final tiene Down, ¿sí? O tiene Turner. Bueno, si pasa que nos da cualquiera de estos 3 resultados, esto tiene consecuencias en la conducta obstétrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque este chico se está muriendo de insuficiencia placentaria y si no tiene ninguna de las trisomías severas, se justifica sacarlo antes y darle una chance, ¿sí? Porque si no tiene una anomalía cromosómica o si tiene estas que se asocian a sobrevida perinatal significativa, se justifica un nacimiento electivo prematuro para que no se nos muera en el útero un chico que es peleable, ¿sí? Ahora, si el bebé tiene trisomía 18 o 13, la realidad es que nazca en el hospital austral, en el hospital italiano, en el CEMIC, en la Estación Espacial Internacional, se va a morir, ¿sí? Porque es un bebé con restricción de crecimiento y una trisomía severa. Entonces ahí pasa a primar la salud materna. La cesárea no es una de las intervenciones más peligrosas para las madres, pero bueno, no está exenta de morbilidad. Entonces, si vos no lo podés salvar al bebé con una cesárea, y tenés que hablar con la madre, ya, ¿sabes qué? Este bebé, si lo hacemos nacer antes, se va a morir igual. Podemos esperar, puede ser que esperando se muera y no llegue, pero si llega, podemos hacer una inducción y vos por lo menos no te quedás con una cicatriz en el útero y el resultado va a ser el mismo para el bebé, pero para vos va a ser mejor, porque no vas a quedar condicionada reproductivamente, ¿sí? Pero vino T18, ¿sí? Como esperábamos, así que nació Rocío, que nació a las 36 semanas, es decir, se la bancó a la restricción del crecimiento como, no sé, 3, 4 semanas más, llegó a tener 2 kilos y vivió 17 días, ¿sí? Y si miramos en nuestra tablita, tenía, bueno, en este caso, quiste plexo no tenía, bueno, esto es en realidad, me parece, del caso anterior. Sí, a ver, quiste plexo no me acuerdo si tenía, pero bueno, micrognatia tenía una cardiopatía, tenía un falocel y tenía dedos sobrepuestos, ¿sí?
Algunos datos adicionales con respecto a los chiquitos con trisomía 18. Miren este es bastante lindo. 83% tienen anomalías ecográficas entre las 14 y las 24 semanas. Todos tienen alguna anomalía después de las 24 semanas, ¿sí? Y anomalía no es lo mismo